Le vengo a hablar hoy del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo nos dio a nosotros, nos trajo a nosotros una nueva esperanza para toda la creación de Dios. Y, o sea, que pudiéramos decir que junto con el nacimiento de Jesucristo, también nació la esperanza de la restauración del hombre con Dios. Amén. Amén. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue una gran demostración de amor de Dios hacia toda la humanidad. Fue la manifestación de su perfecta voluntad, de la perfecta voluntad del corazón de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa perfecta voluntad de Dios? La perfecta voluntad de Dios es, mis queridos hermanos, que todo el mundo se salvara. Que nadie fuera más esclavizado por la muerte del pecado y que todos nosotros pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Junto con el nacimiento de Jesucristo se reveló la misericordia de Dios y el principio del desarrollo de la salvación de Dios para el hombre. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue el perfecto ejemplo del perfecto pastor. Y fue el perfecto ejemplo de un buen padre. Un padre que dio su vida por sus hijos. Cuando un padre da la vida por sus hijos, pues pudiéramos decir que fue el desarrollo de un buen ejemplo de un buen padre. Yo pienso que sí. Entonces fue una decisión tomada por Dios que tuvo la consecuencia de regalarnos a nosotros la gloria y su reino. ¡Qué divino! Cuando nosotros pensamos que debido a una decisión, toda decisión, saben ustedes ya, que cada decisión tiene su consecuencia. No hay consecuencia sin una decisión, ni tampoco hay decisión que no lleve su consecuencia. Pero la decisión de Dios fue de decir, yo, Dios, quiero salvar mi creación, ya que la humanidad, pues, decidió en un momento dado de seguir al pecado, pero yo voy a decidir de salvar a mi creación. Y les quiero regalar mi reino. Yo quiero compartir mi reino con mi creación. Qué tremendo, qué decisión más linda de un padre. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesucristo lo encontramos en las Escrituras, pues para los que tienen una Biblia y me quieran seguir, está en Lucas 2, del 1 al 7, y también está en Mateos 1, del 18 al 25. Yo personalmente les quiero hablar de Mateos 1, 18 al 25, y el 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, y empieza a describir el nacimiento de Jesús. Dice, estando desposada María, su madre con José. Yo busqué la palabra desposada. La palabra desposada quiere decir recién casada. María estaba recién casada. Estaba desposada María, su madre, con José, su esposo. Antes, dice la palabra, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, antes que se juntasen. ¿Qué quiere decir eso? Antes que se juntasen ellos en matrimonio, o sea, que tuvieran algún tipo de intimidad, se halló que había concebido María del Espíritu Santo. Pero José en ese momento no sabía que había concebido del Espíritu Santo. Pero notó que estaba embarazada. Sin embargo, en el 19 dice que José era un hombre justo. ¿Era un hombre qué? Justo. Y no quería infamarla. Y también dije yo, ¿qué quiere decir la palabra infamarla? Infamarla, encontré que quiere decir desacreditar a una persona. José no quiso desacreditar la reputación que tenía María. ¡Qué tremendo! Esa decisión la tenía que haber tomado Adán con Eva. Sin embargo, no tomó esa decisión. Pero sin embargo, José, un hombre también escogido por Dios, quiso
o sea, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Qué actitud de un hombre, de una decisión de un hombre de justo? Entonces, dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel del Señor en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿A quién le estaba dando esa orden? A José. ¿Qué era José? El esposo de María. El esposo de María. ¿Pudiéramos decir que José hizo papel del padrastro de Jesucristo? Podemos decir que sí. Y porque le dijo a José: porque ese hijo que va a tener tu mujer salvará a su pueblo de sus pecados. Continúa el 22 y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿De qué profeta está hablando aquí? ¿Saben ustedes de qué profeta? Del profeta Isaías. Cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que Emanuel, que traducido del hebreo al español quiere decir Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Bien, qué interesante es que la palabra de Dios nunca se contradice. En el Antiguo Testamento, miles de años antes que de esto sucediera, buscamos en la Biblia, en Isaías 7:14. Y les voy a leer lo que dice Isaías 7:14. Thank you, gracias. Por tanto, dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Miles de años antes que naciera Jesucristo. Lo voy a volver a repetir. Miles de años antes que surgiera lo de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Se merece un aplauso para el Señor. O sea, tremendo. Entonces, Emanuel, Dios con nosotros en la carne. Repitamos conmigo. Emanuel, Dios con nosotros en la carne. ¿Por qué le digo esto? Porque lo voy a llevar a 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y San Juan 1:14 dice: y aquel verbo, ¿qué es lo que es el verbo? La palabra, fue Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre ¿quién? Entre nosotros, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Entonces, levanto la pregunta: ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Entonces, podemos decir y afirmar que la palabra nos está afirmando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Amén. Entonces, Emanuel, Dios con nosotros como Redentor. Repitamos juntos: Emanuel, Dios con nosotros como Redentor. Esto lo vamos a confirmar en 1 de Pedro 17 y 18. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Quiénes estaban escuchando esto? Sus discípulos. Dice: oímos esta voz enviada del cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otra confirmación del Señor. Emanuel, Dios con nosotros para reconciliación. Como pueblo de Dios decimos: Emanuel, Dios con nosotros para reconciliación. La reconciliación de Dios con el hombre. En 2 de Corintios 5, 19 y 20 leemos y dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que nosotros vamos dando el Evangelio. Y dice la número 20, así que somos embajadores de Cristo. ¿Quiénes somos embajadores de Cristo? Nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase, escuchen esto, la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, decían los discípulos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros en toda su plenitud. Repetimos juntos. Emmanuel, Dios con nosotros en toda su plenitud. En Colosenses 9, o sea, 2:9 dice, porque en Cristo, escuchen bien, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso está bien claro. O sea que es en Cristo donde habita corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente? En el cuerpo habitaba Dios en el cuerpo de Cristo. En Juan 1:17 dice, pues la ley, las tablas de la ley, por medio de Moisés fueron dadas, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Vamos a repetir juntos esto que dice, Emmanuel, Dios con nosotros como ejemplo. Emmanuel, Dios con nosotros como ejemplo. Dios nos modeló en su ejemplo qué es lo que nosotros teníamos que hacer. En Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8, el número 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuchen bien y presten atención. El cual, siendo en forma de ¿qué? En forma de Dios, no estimó al ser igual que a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no se aferró, yo soy Dios y me voy a ejecutar como Dios y voy a hacer lo que yo como Dios quiero hacer. No, en el número 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea que a veces escuchamos la palabra despójate, y eso es una palabra bíblica. Despójate. Dios se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Forma de siervo. Hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y la número 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tremendo es nuestro Padre Celestial. Emmanuel, Dios con nosotros como compañero. Digamos juntos. Emmanuel, Dios con nosotros como compañero. Dios es definitivamente, es el mejor compañero que un hombre pueda tener en esta tierra. Y no solamente como compañero, sino como amigo. A Dios le tomó 3 años decirle a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Y yo me pregunto, ¿y no sabría Dios que estaba Judas y que todos ellos se iban a desaparecer cuando lo vinieran a arrestar? Claro que sí. Sin embargo, él hizo un pacto con todos ellos, dijeron, y él les dijo, ustedes son mis amigos. Eso es un pacto. O sea que tenemos un Dios que es un amigo de pacto. Qué bueno es no tomar a la ligera y decirle, este es mi amigo, este es mi socio. Nosotros, por lo menos nosotros los cubanos somos así. Conocemos a alguien hace 5 minutos y llega otro de nosotros y le dice, mira, te presento a mi amigo. Y lo acaba de conocer. Pero Dios escogió, aun escogiendo y esperando 3 años para pasarles a ellos toda la información de que Él como Dios quería pasarle a sus discípulos. Le tomó 3 años decirle, estos son mis amigos. Y Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces y así sucesivamente. ¿No fue así? Sí fue así. Entonces, Dios es el amigo que siempre está con nosotros. Dios es el compañero que nunca nos abandona. Cuando todo el mundo nos abandona, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y no nos queda nadie con quien contar, podemos contar con Dios. Y Dios se mantiene con nosotros, se mantiene fiel a nosotros, ya sea tanto en las buenas como en las malas. Dios mío, te dice, aquí estoy. Dios es quien siempre se manifiesta presente y nos dice a nosotros, aquí estoy. ¿Aquí estoy para qué? Para hacerle frente a cualquier tormenta que se te presente delante de ti. Aquí estoy en tus errores, aquí estoy en tus enfermedades, aquí estoy en tus desgracias, aquí estoy en tu soledad, aquí estoy. El mismo Dios es quien nos dice, puedes estar seguro que donde quiera que tú te encuentres, dice el Señor, yo estaré contigo. El mismo Dios nos dice, puedes contar conmigo y confiar en mí, porque yo soy tu Dios y soy todo tu poderoso Dios y todo lo puedo hacer. Dios dice,
Dios es quien siempre te sostiene y siempre te restaurará. Porque solo yo, dice Dios, soy quien puede abrir las puertas de los cielos y derramar bendiciones sobre ti, sobre toda tu familia y todas tus generaciones. Porque para eso es que vino Jesucristo al mundo, para bendecirnos a nosotros. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Leemos en 2 de Corintios 6, 16, 17 y 18. La 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y un ídolo? El pueblo de Israel, cuando Moisés subió a las montañas, cuando Moisés bajó, se encontró que el pueblo habían hecho unos becerros, unos ídolos, y lo estaban adorando. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? No hay ninguno, ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Y entonces en la 17 dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros vuestro Padre. ¿No dice ahí nuestro Padre? Sí. Y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Ahora bien, dice, Emanuel, Dios con nosotros para siempre. Vamos a decir eso con amor. Dice, Emanuel, Dios con nosotros para siempre. Tenemos un Dios que es siempre fiel. Y pase lo que pase, Dios es fiel. Hagamos lo que hagamos, Dios sigue siendo fiel. Digamos lo que digamos, Dios sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros le fallamos, Dios sigue siendo fiel. Es más, que cuando nosotros no creíamos en Dios, Dios nos seguía siendo fiel a nosotros. En Hebreos 13, 5 y 6, la número 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. A veces no estamos contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tienes ahora. Porque Dios dijo, no te desamparé, ¿no qué? No te desamparé ni te dejaré. Dice la número 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. Dice el 19, por tanto, estos son promesas de Dios. Escúchame bien, familia. Estos son promesas de Dios. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿No es así? Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está confirmando otra vez la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Cristo. Aquí viene la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Con el nacimiento de Jesucristo, también celebramos nuestra liberación de todas nuestras prisiones. Cualquier prisión que nosotros tengamos. Ya sea de droga, ya sea de X vicios, todas nuestras prisiones, Cristo las clavó en esa cruz. Y cuando Él nació, nació la liberación nuestra, como el primer hombre que pecó, como es el hombre, Dios hecho hombre, nos liberó a nosotros. Fue el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de nuestra salvación. En esta fiesta de la Navidad, mi querida familia, nosotros le tenemos que dar gracias a Dios por tantas cosas. Tenemos que darle gracias a Dios por su demostración de amor por cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un testimonio y tiene una razón por qué darle gracias al Señor. Amén. Entonces, celebremos dándole gracias a Dios por su preciosa sangre derramada por nosotros en la cruz. Celebremos dándole gracias al Señor por venirnos a rescatar de la condena del pecado y de la muerte eterna.
Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo por el nacimiento de nuestro perdón. Wow. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros. Solo es a ti, Señor, a quien tenemos que estar agradecidos. Y por este gran favor y este gran privilegio de poder ser llamados hoy en día nosotros hijos tuyos. Hijos de tu gloria. Solo por ti, Cristo Jesús, es que hoy podemos confiar y descansar en tus promesas y en tu salvación. Gracias, Señor, por darnos entrada en tu reino. Nosotros podemos entrar en tu reino hoy por el nacimiento de Jesucristo. Todos los días de nuestros días, Señor. Gracias, Señor. Por eso es que celebramos tu nacimiento. Y quiero dejarles a todos dicho de una vez por todas y a los que nos escuchan en el internet, que esta es la verdadera razón por la cual nosotros celebramos las Navidades. Nosotros estamos celebrando las Navidades porque Emmanuel, Dios hecho hombre, vino a este mundo para salvarte a ti de la prisión del pecado. Amén. Démosles gracias, 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 Señor. Gracias.